Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo. Muchos sucesos que involucran a los pueblos indígenas están pasando alrededor del mundo. Como parte del derecho a la información Cultural Survival, le presenta este noticiero con notas relevantes del norte, centro y Suramérica, África y Asia. Puede descargar y compartir de forma gratuita. Guatemala. Autoridad indígena acusado por 5 delitos recupera libertad condicional. Después de más de 7 horas de audiencia, la jueza Gabriela José Espinosa Guerrero ligó a proceso penal a Esteban Toc Tsai, ex vicealcalde de la Alcaldía Indígena de Sololá, Guatemala, acusado por el Ministerio Público de asociación ilícita, sedición, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia. Previo al inicio de la audiencia, Esteban Toc dijo sobre el proceso que enfrenta que es un golpe al pueblo maya de Guatemala. La defensa, integrada por los abogados Juan Castro, Daniel Juárez y Carmela Curup, planteó la falta de mérito y mostró su preocupación por el atraso de la audiencia desde la detención de Toc, señalando que este hecho podría interpretarse como litigio malicioso. La decisión judicial ocurre en un contexto de creciente preocupación por la criminalización de autoridades indígenas. El mismo día de la audiencia, la Alcaldía Indígena de Sololá encabezó una movilización pacífica junto a integrantes de COCODES y comunidades de la región. El recorrido inició en el caserío Santa María y concluyó frente al Parque Central de Sololá, donde se condenó la captura de Toc y se exige su liberación, junto con la de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, autoridades de los 48 cantones de Totonicapán, Guatemala. Brasil. Cientos de mujeres indígenas protestan contra la violencia de género. Cientos de mujeres indígenas protestaron este jueves en Brasilia por 4 años consecutivos contra la violencia de género en sus territorios y a favor de un mejor acceso a los servicios de salud reproductiva. La cacica Juma Shipaya, del pueblo de Pará, en la región amazónica, que también ejerce como secretaria nacional de articulación y promoción de los derechos indígenas en el gobierno brasileño, afirmó que los femicidios han aumentado de forma absurda. La violencia contra las mujeres ha empeorado en los territorios indígenas de todo Brasil, no solo los que están invadidos por la minería ilegal, declaró. La marcha también estuvo marcada por la crítica de un proyecto de ley que debilita las exigencias para permisos medioambientales de obras y que, según los pueblos indígenas y los ambientalistas, supone un grave retroceso para los esfuerzos de combate a la deforestación y el cambio climático. Argentina. Mujeres indígenas marchan contra la minería. Durante la segunda semana de agosto, se realizó la Caminata de Mujeres en Defensa de la Pachamama, también conocida como Mujeres en Defensa de la Laguna de Pozuelos, una movilización que busca visibilizar los riesgos ambientales que enfrenta esta región. Comunidades, pueblos originarios y la ciudadanía en general acudieron para acompañar esta acción. Como joven puneña, quiero invitar a todos los jóvenes de la Quebrada y del Valle a participar de la marcha en defensa de la Pachamama y de nuestros territorios. Queremos evitar que ingresen empresas extranjeras, que se lleven nuestros recursos naturales, nos dejen contaminado y en la pobreza. Los invito a sumarse a esta lucha, expresó una de las impulsoras del evento. Las organizadoras advirtieron sobre el grave riesgo que enfrenta la Laguna de Pozuelos, un humedal de importancia internacional debido al avance de proyectos mineros de la región. Perú. Pueblo quechua exige el reconocimiento de sus territorios. La Federación de los Pueblos Indígenas Quechua, Chasuta, Amazonía, FEPICHECA, expresó su rechazo al fallo del Poder Judicial que revoca la sentencia que ordenaba la demarcación de sus territorios ancestrales superpuestos por áreas naturales protegidas. La medida, denuncia la organización, vulnera sus derechos colectivos y desconoce la lucha legal emprendida para el reconocimiento pleno de sus territorios ancestrales. Para el pueblo indígena, este repentino cambio constituye un retroceso en los derechos territoriales y la negación del Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado a respetar la propiedad y posesión de los pueblos indígenas sobre sus tierras. También remarcan
que la superposición de áreas naturales protegidas sobre territorios indígenas ha sido históricamente una fuente de conflictos, al limitar su autonomía y restringir sus actividades tradicionales de subsistencia. Ecuador. Indígenas denuncian detenciones arbitrarias en protestas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, denunció detenciones arbitrarias como parte de las protestas ocurridas en el marco del paro nacional, que continúa en rechazo al alza del diésel y otras medidas gubernamentales. En un pronunciamiento divulgado en redes sociales, alertaron que la negativa de las autoridades a proporcionar información sobre la situación jurídica y física de las personas detenidas vulnera el derecho al debido proceso, figurando un delito de desaparición forzada. Exigimos a jueces, fiscales y autoridades competentes que, en estricto cumplimiento de la Constitución, tratados y convenios internacionales, dispongan la inmediata libertad de los detenidos y garanticen su integridad personal, reclamó la CONAIE. Nicaragua. La prisión política se ensaña con los indígenas en este país. Un informe presentado por la Unidad de Defensa Jurídica y el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas denuncia que el régimen actual utiliza detenciones arbitrarias, torturas y otros abusos contra los pueblos Mayagna y Miskito por defender sus territorios ancestrales. El informe documenta capturas violentas realizadas por el cuerpo de élite, desapariciones forzadas, torturas con motivaciones racistas, juicios sin garantías y traslados a prisiones alejadas cientos de kilómetros de sus comunidades. Entre las prácticas denunciadas se incluyen electrocuciones, golpizas, aislamiento prolongado y restricción a la medicina y alimentación tradicional. África. Las comunidades Khoisan exigen ser reconocidos como los primeros pueblos indígenas de Sudáfrica. Cientos de miembros de las comunidades Khoisan marcharon hasta el Parlamento de la Ciudad del Cabo el 4 de septiembre. Exigieron el reconocimiento oficial como los primeros pueblos indígenas de Sudáfrica. Los manifestantes, representantes de la Marcha Nacional Khoisan por la Libertad, entregaron un memorando en el que solicitan la derogación de la ley de liderazgo tradicional Khoisan, que según afirman no representa adecuadamente su identidad ni de sus derechos. Entre sus demandas figuran reformas legislativas y de políticas públicas inmediatas, en particular la restauración de los derechos territoriales ancestrales. Esta protesta refleja la creciente frustración de los representantes de la comunidad ante lo que consideran la continua marginación de las voces indígenas en la legislación y las políticas nacionales. Estados Unidos. Líderes tribales abogan por los derechos al agua ante funcionarios federales. Los líderes de las tribus Navajo, Hopi y San Juan Soter Paiute se reunieron con altos funcionarios del Departamento del Interior de Estados Unidos y la Oficina de Resarcimiento para impulsar un histórico acuerdo sobre derechos al agua en Arizona. La reunión fue presidida por el presidente de la nación Navajo, Bu Nigren, y la presidenta del Consejo Tribal, Crystalline Curley. El acuerdo propuesto sobre los derechos al agua para las tribus del noreste de Arizona busca resolver las disputas legales y garantizar el acceso al agua a largo plazo para las tres tribus. Los líderes piden el apoyo federal para este acuerdo y la presidenta Curley destacó que muchas comunidades navajo han esperado durante generaciones tener acceso al agua potable y limpia. El acuerdo asignaría derechos específicos al agua a la nación navajo, provenientes de los ríos Colorado y Little Colorado, así como de los acuíferos locales. Los representantes tribales enfatizaron la necesidad del apoyo federal para que el Congreso apruebe el acuerdo y garantice su implementación. Canadá. Victoria histórica para los derechos territoriales indígenas. Una histórica sentencia judicial supuso una importante victoria para los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Canadá. La nación Cowichan ganó un litigio por la propiedad de unas tierras en Richmond, Columbia Británica, lo que supone la segunda vez que reconoce legalmente el derecho territorial indígena sobre tierras fuera de reserva.
La decisión del Tribunal Supremo de Columbia Británica, que puso fin al juicio más largo de la historia de Canadá, 513 días, se basa en precedentes jurisprudenciales clave, como la sentencia del Gamuk de 1997. Si bien el fiscal general de Columbia Británica ha recurrido la sentencia y otras naciones indígenas cercanas están evaluando la posibilidad de impugnarla por solapamiento de reclamaciones, la sentencia ratifica que los pueblos indígenas tienen derechos sobre la tierra y que sus relatos orales son pruebas válidas en los tribunales canadienses. Esta victoria se considera un paso crucial hacia el reconocimiento de la soberanía indígena y sus modos de vida tradicionales. Filipinas. Este país encabeza la lista de muertes de defensores de la tierra. Filipinas ha sido identificado como el país más peligroso de Asia para los defensores de la tierra y el medio ambiente. Según un nuevo informe del Grupo de Defensa PAN Asia Pacific, el informe Land and Rights Watch, que se publicará próximamente, revela que Filipinas registró el mayor número de asesinatos relacionados con conflictos territoriales en el continente en 2024. PAN Asia Pacific documentó 6 incidentes distintos que resultaron en 9 muertes el año pasado. El informe también detalla 10 casos de detenciones y persecución judicial que afectaron a 41 personas, además de 9 casos de amenazas y agresiones físicas. Arnold Padilla, director ejecutivo adjunto de PAN Asia Pacific, afirmó que estas cifras contradicen las declaraciones del gobierno filipino sobre el respeto a los derechos humanos. Atribuyó la violencia a las campañas gubernamentales contra la insurgencia, que a menudo implica la estigmatización de activistas, poniendo en peligro a la población civil. Bangladesh. El pueblo indígena Khasi lucha por mantener sus medios de vida basados en el bosque. Durante siglos, el pueblo Khasi de Bangladesh ha dependido de la agroforestería tradicional, especialmente del cultivo de la hoja de betel para su subsistencia. Sin embargo, estas prácticas ancestrales se ven amenazadas por el agravamiento del cambio climático. Las lluvias irregulares y las sequías prolongadas están reduciendo significativamente las cosechas, lo que genera dificultades económicas para la comunidad. Ante esta situación, algunos miembros de la comunidad Khasi están explorando la diversificación de cultivos, como el cultivo de café, para complementar sus ingresos y mantener su vínculo con los bosques. Asimismo, abogan por el reconocimiento internacional de sus esfuerzos de conservación. La comunidad espera acceder a los incentivos financieros del mecanismo REDD+, reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques, similar a un programa implementado en India. Este apoyo podría proporcionarles la financiación necesaria para seguir desempeñando su importante papel en la protección de los bosques. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y X como CSORG72. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, a dejar tu reseña de 5 estrellas en nuestro canal de Spotify y a seguirnos en TikTok como @Radio de Derechos Indígenas.